Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Buenas noches, bienvenidos todos. 2 minutos de retraso por mi culpa, estamos en vivo. Y disculpen, este es el tercer programa que hago en vivo hoy y es una explicación, una justificación. Hicimos uno de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ininterrumpido por Radio Centro, sobre qué pasó en la asamblea con el legado de Fernando Villavicencio, entre otras cosas, con los 2 bloques que lo debían representar. Otro 5 de la tarde a 7 de la noche, con una evaluación más pausada de lo que pasó en la mañana. Y esta noche lo complementaremos con una de las personas mejor calificadas para hablar del legado de Fernando Villavicencio, porque su asesinato o desaparición, su vacío, es lo que ha marcado el destino político del país, nos guste o no, lo admitan o no, lo entiendan o no, en los últimos meses. Y es mejor que se lo empiece a valorar. Empecé hablando del legado de Fernando Villavicencio, con quien ya les expliqué una sola vez, no lo voy a repetir. Estuve distanciado 5 años, hasta que antes de la campaña electoral, felizmente iluminado por Dios, decidí que nuestras diferencias debían quedar a un lado por las coincidencias que teníamos respecto a combatir el totalitarismo y la corrupción. Me alegro. Producto de eso, ustedes disfrutaron en este programa de 3 entrevistas de hora y media, en el otro verás de una hora. Y allí mismo, primero le consulté a las personas producto de él que pensaban de su legado, a sus 2 hijas. Después, a quien asumió la candidatura a la presidencia, a Cristian Zurita. Más adelante, a quien fue su compañera de fórmula para la vicepresidencia, Andrea González Nadre. Falta desde luego su viuda, con quien conversaremos esta noche, Verónica Zarauz. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, seguimos en vivo, 22 horas 5 minutos y como me atrasé yo, me demoro menos. Nos pueden seguir en Facebook y en YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, si es en señal abierta, en alta definición. Si es en señal abierta, en cambio, es Manavisión, canal 9 para Manaví, pero en DirecTV somos 194. Estamos en esas 2 cableras en todas las demás del país, gracias a RTU, por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 9. En radio, 101.3 de FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, 89.3 de FM para Manaví. Para Riobamba, era chimboracense Fernando Villavicencio. Para Tungurahua, Otopaxi y Chimborazo. La Bonita del centro del país, 89.3 de FM también. Y en Quito, 94.5 FM, radio única desde hace ya un mes con nosotros. Nos acompaña Lorena Ochoa. ¿Lo dejaste ir solo al concierto de María Conchita Alonso Hernán? Así es, con mi hermana se fue. ¿Cómo sabes que se fue con tu hermana?
Eso espero. ¿Te han mandado fotos? No, todavía Okay. no. Oye, perdóname la broma. ¿Ya? No te preocupes. Bienvenida, Lorena. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos recordando un pronunciamiento reciente de Verónica Zarauz para constatar a propósito de las elecciones en la Asamblea hoy, aunque aún no han incluido comisiones. Si quienes se comprometieron a honrar el legado de Fernando Villavicencio lo están haciendo. Ahora sé que lo único que están buscando es cómo acomodarse, qué se benefician. Las conversaciones internas que han tenido realmente avergüenzan, ¿no? Porque se escuchan rumores de que asambleístas se quieren ir con un bloque, con otro bloque, y parece que no recuerdan que están ahí solamente porque Fernando fue asesinado y ellos, al menos el bloque de Construye, ellos son los únicos beneficiarios políticos de la muerte de Fernando. En estos 3 meses no ha pasado nada. Todos los casos que Fernando iba llevando se han quedado paralizados ahí. Justamente ahora me entero de la noticia de que capturan a este señor Dritán. ¿Por qué? Fernando puso incluso una denuncia en la judicatura para que se investigue a los jueces que participaron en la liberación de este señor y no ha pasado nada. Todos estos casos han estado durmiendo el sueño de los justos. Bueno, y el temor de todos es que esas investigaciones, que es uno de los legados de Fernando Villavicencio, queden nada. Y de aquello ha empezado a advertir ya su viuda, Verónica Zarauz. La pude conocer cuando no encontrábamos un lugar para presentar su libro. No encontrábamos, nadie quería prestar un salón en Guayaquil. Hasta que Ramón Sonnenholzner facilitó la Garza Roja, en donde acudieron 35 personas, entre ellas Marta Roldós, que la recuerdo muy bien. Verónica Zarauz es directora de la Fundación SER, que presta servicios psicológicos. Bienvenida. Verónica, si nos podemos referir a los hechos de hoy en la campaña, en lo que compete a quienes quedaron en honrar, en seguir, e incluso también diría yo que en interpretar el legado de Fernando Villavicencio, y como advertí hace un rato Lorena, teniendo en cuenta que las comisiones todavía no se han configurado, pero la señal va clara por dónde camina este acuerdo. ¿Cuál es su visión de lo que ha sucedido hoy? Bienvenida. Gracias, Carlos, por el espacio. Bueno, hoy no creo que el país tenga que celebrar nada, ¿no? Todo lo que ha pasado hoy es un regreso hacia 2 años atrás. Es el mismo escenario con otro títere para estar en Carondelet y los mismos payasitos repetidos en algunos casos. Exactamente es el mismo escenario. ¿Por qué le parece el mismo escenario? Yo me acuerdo haberle escuchado al Fernando decir, hay que dejarles allá que se repartan todo porque están repartiéndose el país. Y lo que hicieron ahora es eso, repartirse el país. Daniel Noboa y Jaime Nebot le lavaron la cara al correísmo. ¿Y no entra allí también Pierina Correa? ¿O es Correa parte del mismo? correísmo. Ya, ¿le lavaron la cara al correísmo al hacer qué? Al llegar a acuerdos con ellos. A mí me llama mucho la atención que siempre que hay una época electoral en este país, todos se ponen contra el correísmo. Y una vez que gana el segundo, ahora sí vengan correístas acá porque tenemos que sentarnos en la misma mesa, porque tenemos que gobernar con todos. Porque ellos son la principal fuerza política del país y de la Asamblea, por eso son una realidad, y porque hay una diferencia entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso. Guillermo Lasso llegó al poder combatiendo el correísmo. Daniel Noboa llegó al poder compitiendo con el correísmo, entonces no tenía por qué tener esas mismas distancias. Mi criterio es que Daniel Noboa se encontró la presidencia votada en la calle. ¿Por? Porque el asesinato de Fernando cambió el tablero electoral. Cuando asesinan a Fernando, todos aquellos que pensaban que estaban en segunda vuelta, hay un tsunami de emociones en este país y la gente se asusta además, pero ya no confía en todos los que estaban atrás, sino que buscan al que menos problemas nos va a causar, alguien tranquilo, alguien pacífico que diga, ok, vamos a ver cómo solucionamos este problema, pero resulta que no, va a estar repitiendo lo mismo que pasó hace 2 años. En efecto, así pasó Daniel Noboa del 3 al 23% en una asombrosa primera vuelta y del 23% a un 52-53% en una nada sorprendente segunda vuelta, porque gran parte de los votos de Fernando Villavicencio se fueron para allá, lo cual debe sorprender poco. Sí debe sorprenderle más
que el bloque que él ayudó a gestar, yo decía el otro día, fue la locomotora que jaló los vagones principal, sí, María Paula Romo dio el alojamiento, pero el tren lo movió él. Se haya fragmentado como se fragmentó, de 29, 18 en Construye y 11 en Fuerza, en buena gente buena, que es ahora Gente Valiente. Fuerza Valiente, dice Fuerza que se Valiente. llaman. Son... Habrá que ver qué hacen de valiente, ¿no? Porque Fernando sí, él sí era un valiente, me consta, porque yo estuve a su lado todo el tiempo que luchó contra el correísmo solo, además. Era más que eso, era temerario. Más que temerario, sí. Sí. Me acuerdo del episodio que lo nombraste en la Garza Roja. Nadie nos quería prestar un lugar para lanzar el libro. Un libro. Y bueno, estamos en otro espacio acá. Pero sí, yo quiero saber, cada asambleísta que fue electo, gracias a Fernando, ¿qué va a hacer de valiente? Ahora, ya tomaron hoy dos posiciones. Construye, votó por Henry Kronfle. Votó. Algunos de los asambleístas de Gente Valiente o Fuerza Valiente votaron por Henry Kronfle. Y yo citaba a la vez el otro día que eso lucía lógico. El propio Fernando sí hablaba con los correístas, sí negociaba con los correístas, lo que no hacía es claudicar con los correístas. Y gracias a eso, a su capacidad de interlocución, a pesar de su animadversión, típico político, mantuvo la presidencia de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo. Y luego, inclusive por eso, con quien despreciaba, armó la alianza, que era María Paula Romo. Entonces, la propia conducta de Fernando no le da a usted una idea de que había que hacer ese tipo de concesiones para avanzar hasta donde avanzó, y ahora cuando otros hacen algo similar, lo condenan. Bueno, lo que Fernando hizo cuando estaba vivo ya no se puede juzgar, porque ya errores o no errores ya se acabaron con él. Lo que sí tenían que hacer las personas que estaban obligadas, además, porque fueron llevadas en la corriente de la votación de Fernando, o sea, quédese en un tiempo en Construye, lleguen a consensos internos además, y luego sí vean lo que hacen, pero no antes de posesionarse. Comenzaron a hablar con el gobierno cierta parte de estos asambleístas, otra parte creo que estaba hablando con otros bloques, entonces comenzaron a buscar sus propios intereses. O sea, la primera opción que debió haber hecho esa gente que quería honrar su legado era no dividirse. Por supuesto. ¿Qué los dividió, Verónica? Supongo que los intereses particulares de cada uno. ¿No hablaban con usted? No, yo con la única persona que mantengo algo de contacto es con María Paula. ¿No le consultaban a usted? No. ¿No le pedían una opinión? ¿No cree usted a la inversa que debió haberle emitido independientemente de eso? Miren, por si acaso, cuidadito, esto debe ir por aquí. Siempre le emito mi opinión a María Paula, pero mi ella. Opinión A es ella. eso, opinión. Pero Quienes deciden son públicamente ellos. no debía decir, siendo una mujer que sobre todo compartió el más duro y peor periodo de lucha con Fernando Villavicencio, me consta, eso no es novela. Con ese aval, ¿no debió usted haberle dicho al país, miren señores, lo están desviando, esto no va por aquí, recién estamos hoy conversando los dos, lamentando esto? Lo hice. ¿Y? Lo hice, le dije al Cristian Zurita, le dije a María Paula Romo, y ahí está el resultado. ¿Les dijo qué? Que no deberían dividirse, tienen que estar unidos por el mismo hecho de que Fernando jamás hubiera querido que la gente que llegó con él se vaya por otro lado. Así él haya dicho alguna vez que todos son libres de hacer lo que quiera con su voto, alguna vez lo dijo, pero no era el momento, esta no era la ocasión para repetir eso. Y me habló hace un rato de que, por lo visto, privilegiaron sus intereses. Claro. ¿Cuáles? De María Paula puedo entender, es una figura presidencial con expectativa futura. Ok, de Cristian Zurita, ¿cuáles? María Paula se ha mantenido en la línea de Fernando, son los asambleístas los que se han desviado, eso es lo que me llama la atención. Pero la forma en que armó esa Arca de Noé daba para eso. Por supuesto, si ese partido Construye Gente Buena estaban pegados con babas, algún rato iba a pasar todo lo que pasó. Entonces es producto de cómo era armó la alianza también. Es posible, pero lo que pasó con Fernando les obligaba a esto, no a irse desgranando poco a poco. Ok, sí entienden esto último. Y antes de proseguir, una cosa más.
Verónica, estamos hablando de algo que cada cual interpreta a su manera. Ya va a escuchar lo que tiene que decir Lorena sobre eso cuando el mensaje del programa lo reitere 3 veces. El legado de Fernando Villavicencio. Cada cual lo entiende a su manera. Ya van a ver que después decimos a su conveniencia y a su interés, a su manera. Yo lo entiendo a mi manera. ¿Cuál es para usted el legado de Fernando Villavicencio? Para entonces poder anunciar si hay, examinar si hay coherencia entre eso y lo que están haciendo. Personalmente pienso que el legado del Fernando es periodístico, porque él combatió al correísmo desde el periodismo, lo sufrió desde el periodismo. El poco tiempo que el Fernando llegó a la palestra política fue casi 2 años. Entonces es un legado minúsculo, y estas personas, todos aquellos que ahora dicen que van a ser los portaestandarte del legado de Fernando, apenas lo conocieron hace 2 años. Hace 2 años Fernando no tenía contacto con nadie. Precisemos un poco más. El legado periodístico tiene cerca de 20 años creciendo. Exacto. El de periodismo investigativo. El político tiene 2 años. De ese, que fue su época deslumbrante como fiscalizador, ¿cuál es el legado? Todas sus investigaciones, todas sus denuncias, porque Fernando con sus investigaciones las ponía en la fiscalía con documentos. Entonces yo les pregunto a los asambleístas electos, ¿van a continuar con las denuncias que hacía Fernando en la fiscalía? Ahí quiero ver si son valientes o no son valientes. Es decir, su legado fue combatir documentadamente lo que él consideraba era una opción totalitaria o dictatorial, aparte de inmoral. Por supuesto. Eso fue. Por supuesto. Fernando tuvo se destacó brillantemente en la asamblea. O sea, yo no pienso que se vuelva a repetir un asambleísta de las mismas características de Fernando. Él era un asambleísta completo, no necesitaba de sus asesores para nada. Él era auténtico. Ok. Estamos entendiendo, según Verónica Zarauz, cuál es el legado de Fernando Villavicencio para entonces poder evaluar en qué ha devenido eso. Lorena. Recordemos ahora las palabras de Andrea González Nader, aquí el lunes pasado, para evaluar si la fracción de Construye, que se separó para denominarse Gente Buena y ahora Fuerza Valiente, es la que está manteniéndose en la línea de su inspirador. Yo admiro profundamente el trabajo de Diana Salazar, me parece que es una mujer que inspira, y ojalá hubiera más mujeres como ella, con los pantalones bien puestos para darle a la mafia como se le ha dado. Pero por supuesto que hay que protegerla, porque la vida de ella está en riesgo de aquí hasta el día que no pueda más, porque obviamente se ha tirado encima los mayores juicios de este país. Y en lo personal, yo como amiga, y en este momento te hablo como amiga de Fernando Villavicencio, no habría cosa más terrible que sus juicios queden en la impunidad por la remoción de alguien que saben que ya tiene incluso iniciados algunos de los procesos. Andrea no se quedó en Construye, el partido con el cual usted cree que se identifica más el legado de Fernando Villavicencio, la fracción, o por lo menos la línea de María Paula Romo. Y Andrea inclusive estuvo considerando la posibilidad que aquí descartó, de aceptar un ministerio de la mujer que crearían. ¿Eso es consecuente con el legado de Fernando Villavicencio? Me parece correcta la decisión que ha tomado Andrea. Si ella se considera amiga de Fernando, pues ella tiene algún tipo de obligación, ¿no? También de mantenerse dentro de la línea de Fernando. No podría ir a estar en el gobierno de Noboa si está pactando con el correísmo. Creo que dije mal. ¿Ya? Andrea está en la línea de... Creo que dije mal. Andrea está en la línea de... Tengo tantos elementos en la cabeza. Construye. ¿De? Construye. Entonces dije mal. No, Andrea, perdón, disculpen. Andrea está en la línea de Fuerza Valiente. Ya. Con esa aclaración, ¿hace lo correcto en estar en el grupo que dice identificarse más con el villacencismo? Yo espero que lleguen a hablar todos los asambleístas electos y en serio ya lleguen a un consenso interno y retomen la línea, independientemente de quién esté al frente de Construye, porque ellos también tienen capacidad de hablar y de expresar todo lo que necesitan para que ese bloque funcione, pero unidos. No pueden una línea ser villavicencistas, otros Fuerza Valiente, otros Gente Buena, otros Gente Nueva. Hay un tumulto de variaciones de Fernando que han salido, pero increíble. ¿Cree que se puede dar esa reunificación? Porque no ha habido una partición del bloque exactamente. ¿Tendrán vocerías distintas? ¿Podrán votar autónomamente?
y tratarán de privilegiar sus coincidencias. Eso es salvar del ahogado el sombrero. Yo espero que retomen las conversaciones y se unan nuevamente, ¿no? Porque también estamos olvidándonos esta otra fracción que se llevó Jacome con 3 asambleístas también. Entonces todos representan la línea de Fernando, pero son sus únicos intereses los que están representando, no lo que decía Fernando. O sea, los que se salieron aún antes del fraccionamiento de Construye. ¿Cuál Jacome es? Francisco Jacome. ¿Y con quién más se fue? Con Adriana García, John Polanco y la señora Jiménez. Adriana García es la de Manabí. John Polanco estuvo hoy en la comisión que iba a revisar las carpetas. Ok. Como ven, la viuda de Fernando Villavicencio tiene muy fresca y muy clara su historia. Y por eso mismo, cuál debe ser lo coherente con su legado. Lorena. Cuando volvamos, el tema de a quién y por qué fue entregado el teléfono de Fernando Villavicencio según una declaración de un gran amigo de él, Carlos Figueroa. También tendremos vía Zoom la opinión del doctor Ramiro García Falconi. El legado de Fernando Villavicencio, cada quien lo interpreta hoy según su conveniencia o sus sentimientos. Eso ratifica lo que ya era una certeza. Nadie podrá rescatarlo ni emularlo, lo cual asegura tan solo que será único e irrepetible. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 22 horas 27 minutos, el domingo a las 22 horas en vivo evaluaremos la correlación de fuerzas en la Asamblea y en el país después de lo que terminen de concretar el domingo con la estructuración de las comisiones en donde la joya de la corona o la presa que más se van a disputar va a ser la Comisión de Fiscalización. La última señal para ver si Daniel Noboa ha cedido demasiado en aras de la gobernabilidad y lo que ha quedado es sitiado, o si tendrá algún margen de maniobra, ahora en que ni siquiera a su jefe de bancada le han dado la segunda vicepresidencia que le correspondía a una mujer, sino al correísmo. Y le han dado la tercera vicepresidencia a alguien que viene del correísmo y pasó por la izquierda democrática, como es Ekener Ricalde. De paso, hay quienes creen que hay más sagacidad de la que a nosotros nos parece en ese manejo político, porque quiere terminar de integrar el gabinete de acuerdo a las fuerzas que se den o se dieron hoy en la Asamblea. Les puedo aseverar que un primer ofrecimiento ya está incumplido, aquello de que no se negociarán puestos. Hoy fueron gente del correísmo a CNT y a SENAE a empezar ellos el proceso de transición. Hoy. Si no lo sabe, señor presidente, lo puede preguntar. Y si quiere un nombre, Gabriela Ochoa, que era muy cercana a Jorge Glass. Y si quiere más, pida grabaciones o que le manden fotos. Y si ha decidido cambiar de opinión, cuéntenoslo. Dígaselo al país. Puede ser que haya alguna circunstancia superviniente que explique ese cambio. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después en OnePlus, Canal 14, en las 4 cableras que lo reproducen en las 3, el mismo número, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y a los Estados Unidos llegamos en simultáneo, gracias a Macro Digital, gran audiencia de la comunidad ecuatoriana. Ayer me escribió Jaime Jarrín desde Los Ángeles, que estaba viendo el programa y tiene un reclamo porque en DirecTV nos ponen en la agenda, pero no sale a esa hora el programa. Lo voy a tramitar, Jaime Jarrín. ¿Saben quién es Jaime Jarrín? Una leyenda ecuatoriana que está en el Hall de la Fama de los Dodgers de Los Ángeles, a punto de cumplir 90 años y está recto como un mástil. ¿Ya? Lorena. El médico Carlos Figueroa, quien compartió la clandestinidad en la cual se refugió Fernando Villavicencio en una comunidad del Oriente, coincidió en que el teléfono de Fernando Villavicencio no podía estar
en manos de autoridades ecuatorianas. Yo prefiero que ese teléfono de Fernando haya sido destruido, le hayan dado con combos y le hayan botado al río Tomebamba, que ese teléfono haya ido a la fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí estaban cientos de personas que le daban información a Fernando Villavicencio. Lo que querían es saber cuáles son los casos que tenía Fernando en el teléfono y cuál es la gente que daba información. Por dos formas. La una para quitarlos de un lado y a lo mejor hasta victimarlos, asesinarlos, y la otra para extorsionarlos, pues. Entonces sabemos perfectamente, cuando a mí me han preguntado sobre lo del teléfono, he dicho, vean, yo no he sabido nada, no tuve el teléfono de Fernando en mis manos, pero yo creo que incluso la hija de Fernando respondió maduramente y dijo, mi padre hubiese protegido las fuentes. Eso lo dijo Carlos Figueroa, 101.7 FM, Radio Sucesos en Quito. Y Verónica Zarauz acaba de declarar que eso fue entregado en Estados Unidos al FBI. Así fue. ¿Por? Se hizo la entrega en las oficinas del FBI en Estados Unidos. ¿Quién? Una persona de absoluta confianza, que no vamos a revelar el nombre ni la fecha en la que se hizo la entrega por tema de seguridad de esta misma persona. ¿Y por qué coincide usted con que eso es lo que debía hacerse, Verónica? Porque yo concuerdo con Carlos cuando dice que hay que proteger las fuentes de Fernando. Sí, hay que protegerlas, pero también hay que proteger la información que tenía Fernando en ese teléfono. Recordemos que él manejaba información sensible, él estaba tras las pistas de los que manejan los puertos, gente que vinculada al narcotráfico, también vinculada al poder político. Toda esa información ahora ya está fuera de aquí y no podíamos dejar en manos de la fiscalía, no porque no confiemos en el trabajo de la fiscal, sino que esa información se iba a filtrar tarde que temprano. ¿Podía existir también información que diera pistas, indicios o guías concretas de quienes efectivamente lo amenazaban? Se conocía relativamente, tanto públicamente como veladamente, pero de quienes él suponía, conversaba, que estaban urdiendo el plan para matarlo. Yo espero que sí, que se explote ese teléfono y que todo lo que se encuentre relacionado al caso del asesinato del Fernando sea entregado en la fiscalía. Ok, sobre esto, doctor Ramiro Larrea Falconi, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Primero, las evidencias que se encuentren en ese teléfono penalmente son válidas en el Ecuador si fueron entregadas allá. Bienvenido. Plenamente válidas, sí. Muchas gracias por la invitación. Todas estas evidencias son plenamente válidas porque además si hay una estructura que respeta el debido proceso y la cadena de custodia sobre todo, sin duda esa es el sistema americano, el sistema procesal americano es muy cuidadoso con eso. Es muy cuidadoso con la legitimidad de las evidencias, con la cadena de custodia y con el mantener a salvo la información. Doctor, ¿qué pasa si lo encontrado por el FBI en ese teléfono cambia o modifica lo que ya el presidente Lasso le informó a su gabinete ampliado el lunes? Había arrojado inicialmente la investigación del FBI con dos elementos que les dio más precisiones en ese grupo no hizo. Uno, quién era la banda del crimen organizado, ejecutora o coordinadora del operativo de la acción y quiénes fueron los autores intelectuales al disponer aquello. Respecto a lo que hizo, una sola mención, que de paso no es una novedad viniendo de él. Hay vinculación con organizaciones políticas, fue la expresión, no con partidos políticos. ¿Qué pasa si lo hallado allá trastoca lo inicialmente entregado aquí o informado aquí? De paso, en el COSEPE se le iba a decir eso completo al presidente Daniel Noboa el martes. No tengo confirmación de que se lo tocó el tema y en verdad se lo divulgó. Bueno, lo que queremos todos es la verdad. Lo que queremos todos es llegar al fondo del asunto. Si es que la información que se pueda recabar del teléfono es conclusiva para ratificar o para rectificar la línea de investigación que se está manejando acá, bueno, pues las evidencias son las que son y punto.
Así que acá no se trata de buscar información que corrobore una hipótesis, sino que nos haga llegar a la verdad. Eso es lo que el país exige. Lo otro, yo no entiendo por qué Verónica Zarauz tiene abogado defensor, que es usted. ¿De qué o de quién la defiende? No, a ver, la figura del abogado defensor es, digamos que una expresión. Yo soy abogado, Verónica tiene todo el derecho, como la viuda de la persona asesinada, de intervenir procesalmente, y para eso tiene que estar representada por un abogado. A Verónica nadie le está acusando de nada, pero para que ella pueda intervenir en el proceso adecuadamente y con la asesoría jurídica requerida, pues yo he aceptado pues con mucho gusto representarla, ¿no? Aclarado eso, ¿ya ha intervenido procesalmente? ¿La han llamado a declarar, por ejemplo? Bueno, se ha intervenido en cada una de las diligencias que se ha ordenado a lo largo de la instrucción fiscal, que han sido muchísimas. Ha habido muchísimas versiones, no solamente de los procesados, de terceras personas, y bueno, nosotros como estudio jurídico hemos estado presentes en todas estas versiones. Y lo otro, teniendo usted esta noche una triple representación para mí. Primero, amigo de Fernando Villavicencio, y de mucho antes, si lo sé yo. Sobre todo. Si lo sé yo. Segundo, abogado de Verónica Zarauz. Y tercero, agudo analista político. ¿Cómo ve hoy lo sucedido en la Asamblea respecto a quienes se comprometieron a honrar el legado de Fernando Villavicencio, que son Construye y lo que ahora se llama Fuerza Valiente? Bueno, a ver, yo veo que en general en esta Asamblea hay un cortoplacismo que mucho se explica por lo corto del periodo para el que han sido elegidos. Es decir, es una asamblea que está pensando para 14 meses, no está pensando para 48 meses, para 4 años. Es una asamblea que desde ya está haciendo cálculos para 2025. Desde mi punto de vista, la posición del gobierno de inicio creo que es equivocada. Me parece que ha cedido demasiado a cambio de una supuesta gobernabilidad que solamente la va a tener negociando día a día con socios muy complejos, que además tienen agendas que son inviables para el propio gobierno, específicamente el correísmo y su agenda de impunidad, y que no va a cejar en esto. Por supuesto que les interesa el SENAE, por supuesto que les interesa CNT, siempre les ha interesado las instituciones donde hay plata, eso no es novedad, pero ellos no se quedan en el tema del cogobierno, porque además, ojo, es un gobierno que empieza con muy mal estado económico, que empieza con muchos problemas de institucionalidad, que recibe un país bañado en sangre e inseguridad, y que evidentemente en 14 meses no va a poder arreglar el tema. Gracias. Muy amable, doctor Ramiro García Falcón. Y la seguimos cuando pueda venir acá. Perfecto. Gran abrazo. Un aporte más para este tema, Lorena. Ahora están no solo tras el objetivo de controlar la información que quedó del teléfono de Fernando Villavicencio, sino bloquear los casos que él había abierto, como lo recuerda quien asumió su candidatura a la presidencia, Cristian Zurita. Ellos quieren saber qué estábamos investigando nosotros sobre narcopolíticos. La muerte de Fernando no es suficiente. El correísmo, con José Serrano a la cabeza, trata de ensuciar la investigación, ponerle presión. Lo más curioso es que se unen a José Serrano. Sí, el mismo que Fernando Villavicencio investigó muchas veces. Bueno, ahí está más claro todavía. Cristian Zurita hizo lo correcto en poner a buen recaudo su vida, su familia, al no estar aquí. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo que hago aquí? Sí, aquí es mi se país. corre más riesgo que seguramente que él. ¿Qué hace usted aquí? Aquí vivo. ¿Y por qué no se va y protege a Martín? Yo los protejo. Siempre les he protegido. Le protegí al Fernando hasta el último día de su vida, aunque no estaba yo aquí para protegerle de la forma que debió haberle protegido otras instituciones. ¿Haciendo qué lo protegía? Siempre le protegí. Siempre procuré que él esté bien. Toda la etapa de la persecución era yo la que buscaba dónde esconderle, cómo llevarle, cómo sacarle. O sea, es una manera de protegerle, y además
apoyándole, ayudándole en todo lo que tenía que, en toda la lucha que él tuvo. Pero yo no me tengo que ir, si yo no he hecho nada para irme. Yo respeto la decisión del Cristian. Ok. Creo que entiende bien mi silencio, ¿no? Sí. Ya. Lorena. Cuando volvamos, el dramático instante en que Carlos Vera le recordó aquí a Fernando Villavicencio que podía acabar como terminó, asesinado. También tendremos vía Zoom la opinión de Ana Galarza. El legado de Fernando Villavicencio, cada quien lo interpreta hoy según su conveniencia o sus sentimientos. Eso ratifica lo que ya era una certeza. Nadie podrá rescatarlo ni emularlo, lo cual asegura tan solo que será único e irrepetible. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, es la protagonista única de este programa para analizar su legado tras los primeros hechos que trascienden hoy en la Asamblea y otros que públicamente se han dado en el país. Enseguida retomamos la entrevista con ella. Antes les ilustro la primera plana de mañana en la prensa ecuatoriana. Expreso dice: la nueva planadora legislativa operó y arrasó con Construye. Hasta que se le hizo la foto con Henry Kronfeld, que hizo lo que obtuvo hoy hace 2 años. El asesinato de Abigail conmociona a Cuenca. La amistad que hubo con Lazo va a seguir con Daniel Noboa, dice el embajador de Israel. La TRI debe ser más ofensiva como local, ojalá despierte, pues, y sobre todo su entrenador Félix Sánchez Vaz. Las fundaciones sufren los efectos de la crisis. El diario de Manabí: obstaculizan vías y anuncian más cierres. Una gran cantidad de carros aglomeró en la vía Jipijapa, la cadena, debido al cierre de la carretera por parte de obreros municipales. Acuerdos sin sorpresas en nombramiento de autoridades de la Asamblea, lo llamó solo coincidencia el secretario de Comunicación nuevo. Y el nuevo centro forense sería por La Piñonada, en Puerto Viejo. El Universo: Asamblea posesionó a sus autoridades, resultado de un acuerdo tripartidista. El riesgo país llegó a su nivel más alto en 3 años. TRI defiende el punto logrado en Venezuela. Expectativa por Delary Stoffers, que es una candidata a Miss Universo en El Salvador. 1.942 fallecidos por siniestros de tránsito hasta ahora y nueva malla curricular desde el 2024. Lorena. Prosigamos con el dramático trance de la última entrevista que concedió a nuestro programa Fernando Villavicencio, apenas 3 días antes de ser asesinado, el domingo 6 de agosto, en la cual advirtió que había llegado a extremos que provocarían un atentado contra él. No tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que con perder. Lo que está haciendo, todo que ganar. Con lo que está haciendo y provocando, debe perder. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. Estoy vivo. Ajá, ahora. ¿Cuál es la forma? ¿Sí vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia? ¿Qué hice yo en Chone? ¿Se acuerda cómo acabó Luis Carlos Galán? Pero por supuesto. Es muy temprano. ¿Qué hice yo en Chone? Sí, desafiar a todos. Este país, Carlos, este país, la gente de este país, lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto. Cuando hay ese liderazgo, se puede conquistar todo. ¿No cree que cuando pierde el miedo, empieza a ganar todas las batallas? ¿No cree que para cumplir lo primero que necesita es sobrevivir? Uno no transar, sobrevive perdiendo no negociar, el miedo. Sobrevivir. Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Yo también me conmuevo y me conduelo, Verónica, aunque me he prometido no llorar. Por su marido lloré suficiente, y más de lo que usted se hubiera podido imaginar. Ahora, ¿se le puede exigir a alguien más sacrificio que ese? No. ¿Tiene sentido llegar tan lejos después de las consecuencias que pagó? Tampoco. Entonces, ¿cuál es su mensaje para quienes dicen continuar su legado?
o quienes comparten muchos de sus principios en el país. Fernando lo hizo solo. Ahora tienen un bloque grande. Muchas personas pueden hacer muchos cambios. Si él solo, un hombre solo, cambió este país completamente. Porque hizo un cambio en este país, nadie puede negar el cambio que logró Fernando en este país. Si estas personas no reaccionan y no se unen y hacen un cambio más grande de lo que Fernando pudo haber hecho, Fernando habría muerto inútilmente. Qué importante comparación y reflexión, sabe que no me la había hecho. En verdad, lo que él hizo, mal y bien, más bien que mal, lo hizo solo. Solo. Ahora ustedes eran 29, Ana Galarza, buenas noches, bienvenida. Han quedado en 18, en el bloque que usted se mantiene en Construye. Dice Verónica Zarauz que con esa líder de Construye, María Paula Romo es con la única que tiene comunicación. Los 11 ya vieron cómo votaron hoy día, pero ustedes también votaron por esta alianza. ¿Por qué lo hicieron? Y ya que están en aquella votación, aunque a usted la han vetado para el CAL y seguramente tenga que postular otro Construye, ¿qué sentido tiene la actitud de ustedes hoy? Bienvenida. Un saludo, Carlos, un saludo cariñoso a Vero, siempre mi abrazo para ti, para Martín, bueno, para la familia de Fernando, que seguramente será la que más siente esa ausencia, y desde luego el país, porque Fernando es irreemplazable, es único. Yo creo que pasará mucho tiempo hasta que pueda haber alguien de ese talante, de esa valentía. En todo caso, hacemos todo lo que está en nuestras manos para mantenernos firmes en los ideales y los principios, ¿no? Jamás de los jamases podríamos pactar con mafias políticas que buscan venganza o persecución. Y por otro lado también hay situaciones en las cuales las coincidencias en lo lógico se hacen presentes. Hay votaciones en la Asamblea Nacional unánimes porque la razón no pide fuerza, pero cuando ya anuncia el correísmo una agenda de persecución en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, nosotros no podemos votar a favor de ellos. Y por otro lado está ADN diciendo que no apoyaría tal agenda de persecución, y por otro lado está el Partido Social Cristiano mencionando lo mismo. Nosotros no podemos ser tampoco sectarios, y por eso es que no hemos votado en contra absolutamente todo. Hemos votado en contra al correísmo, más por un tema de que realmente nosotros no coincidimos en esa agenda de búsqueda de impunidad, que no tenemos que ser ingenuos. En realidad eso es lo que están buscando, están lavarse de todo lo que han hecho, incluso de los delitos que fueron sentenciados por una fiscal valiente, pero que nacieron de la investigación de periodistas valientes, como fue Fernando Villavicencio con el caso Arroz Verde, que se transformó en el caso Sobornos. Entonces, imaginen lo que fuese Construye votando a favor del correísmo, después de que fue el mismo Fernando Villavicencio quien puso la denuncia en Fiscalía General del Estado. Ana, votaron en la Asamblea Nacional. Ana, no podemos fallarle a la gente que ha confiado en nosotros. Abogada, votaron hoy a favor del correísmo. De paso, no necesitamos sus votos para ganar las autoridades o dignidades que lo hicieron. ¿Por qué votaron hoy a favor del correísmo? No votamos a favor del correísmo, ¿no? Votamos a favor del Partido Social Cristiano y votamos a favor de ADN y votamos en contra del correísmo. Gente buena se abstenía en las votaciones del correísmo. La abstención es un voto que es ni sí ni no. ¿Por qué no votaron en contra en ese caso? Habría que preguntarle a gente buena. Nosotros respondemos por nuestras decisiones orgánicas y horizontales. ¿Cómo votaron ustedes? ¿Cómo votaron los de Construye en ese caso? Los de Construye votaron en abstención en las votaciones de la Revolución Ciudadana. Con mayor razón. ¿Por qué no votaron? No, Dios mío santo. Votaron no. Rectifico. Nosotros votamos en contra. Ok. Como Construye
y gente buena tomó la decisión de votar en abstención por el correísmo. Ok, ahora sí está aclarado. De paso, tiene una invitación para analizar estos temas muy pronto acá. Espero que pueda acompañarnos en vivo, porque el tiempo por Zoom siempre es muy corto. Ahora sí voy a tener más tiempo para acompañarle en persona, mi querido Carlos. De pasado estos días de arriba abajo, créanme. Ojalá. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. El legado de Fernando Villavicencio, cada quien lo interpreta hoy según su conveniencia o sus sentimientos. Eso ratifica lo que ya era una certeza. Nadie podrá rescatarlo ni emularlo, lo cual asegura tan solo que será único e irrepetible. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Mañana 22 horas, mañana, el domingo, 22 horas en vivo. Vamos a analizar el desenlace de la correlación de fuerzas en el legislativo que se termina de definir el domingo con la integración de la Comisión de Fiscalización, la joya de la corona, justamente la que presidía Fernando Villavicencio, a pesar de estar en extrema minoría. Y sobre todo será clave quién la presida, más que la mayoría que tenga, que de lo que se ve hoy será mínimo de 5 a 9 del bloque integrado por correísmo, novoísmo y socialcristianismo. Lorena. Le recordamos a nuestra invitada de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. En el caso de pedir usted una indemnización al Estado, ¿la compartirá con las hijas de Fernando Villavicencio aparte del hijo que usted tuvo con él? Sí. 2. ¿Cree usted en los resultados que preliminarmente entregó el FBI al presidente Lasso y que él expuso a su gabinete ampliado el lunes pasado y el martes pasado en el COSEPE? No. Número 3. ¿Valió la pena la lucha de su marido durante 20 años a la vista de a quienes ha favorecido hasta ahora? No. 4. Cuando su hijo esté en edad madura, ¿lo alentará usted a seguir en la política crítica o el periodismo investigativo como hizo su padre? ¿Sí o no? No. 5 y última. ¿Cree que el tiempo le permitirá ver con mejor perspectiva lo que ahora lógicamente está mucho más influido por su dolor y por su indignación? Sí. Gracias. Por esto mismo último, aunque ha pasado muy poco tiempo, un par de inquietudes sin que me meta en el tema familiar que a mí me extrañaron. La primera, y esto porque lo hizo pública ella a través de una información de Twitter, ¿es cierto que usted sacó la lápida que le habían puesto en la tumba a Fernando Villavicencio? Yo no saqué. Su hermana dijo eso, la de él. Yo no saqué. Es política del Camposanto no permitir ningún otro tipo de lápida más que la que se tiene en la tumba. No es permitido. En la entrevista conmigo en Verá, sus hijas se extrañaron, las que tuvo Fernando antes de su matrimonio con usted, de que usted haya puesto derecho de admisión, se llama, que haya decidido escoger quiénes entraban al sepelio y quiénes no. ¿Por qué? Eso es falso. Cuando yo regreso acá al Ecuador el jueves en la tarde, como a las 7 de la noche que regresé ya a la funeraria, yo no estaba en condiciones ni físicas ni mentales de ponerme a hacer una lista. Yo no sé de dónde sale el tema de la lista de invitados al velorio, además. No, eso es absolutamente falso. Mire, gracias por estas dos precisiones que completan su imagen e impiden que se desdibuje, que sería de lo peor en este drama. La dejo con lo último que usted le quiera decir al país, sin que descarte que podamos conversar otra vez públicamente.
Gracias, Carlos. Bueno, yo solamente quiero decirle a todos los seguidores de Fernando, a todo el país, de hecho, la muerte de Fernando no va a quedar en la impunidad. Nosotros, hasta el último día que yo tenga de vida, voy a pelear por saber quiénes son los autores materiales de su asesinato. Llamarle la atención a cada uno de los ecuatorianos, empodérense de que este país es nuestro, no de los representantes que a veces elegimos mal, porque no hay otras personas para elegir. Nosotros somos los únicos que debemos exigir a estas personas que cuando llegan al poder ni siquiera les contestan el teléfono a los que les ayudaron a llegar. Actúen, organícense. ¿Lo va a hacer usted? ¿Sí? ¿En la política, en la palestra pública? Claro que sí. Qué buena noticia y qué gran sorpresa. Verónica, mil gracias por su tiempo. La conocí muy poco, pero suficiente durante el episodio que refería hace pocos instantes, de peregrinar por Guayaquil buscando dónde presentar un libro de Fernando Villavicencio, para lo cual no habían salones accesibles, trance del cual nos libró Ramón Sonnenhosner con su solidaridad en la Garza Roja. Esta palabra, solidaridad, era la que más conocía yo de esta mujer. Después aprecié su resistencia cuando estuvo junto al hombre que amaba en el momento de mayor dureza y persecución. Y ahora admiro su valor cuando por encima del dolor, las incomprensiones, las divisiones, las separaciones, las distorsiones, las carencias, las ausencias, tiene la entereza de hablar con el corazón, controlándolo con el cerebro, para exigir lo que todos dicen buscar en este país y muy pocos están empujando bien: justicia y verdad en este asesinato. Porque lo otro es imposible. No solo, como decía Lorena Ochoa, lo de Fernando Villavicencio será único e irrepetible, sino último e imposible. Gracias por el camino que abrió. Ahora a caminar por él, porque abrirlo otra vez nunca más nadie lo hará, salvo que quieran pagar el mismo precio, la muerte. Mientras este país siga siendo el reino del narcotráfico, gracias a lo que entregó Rafael Correa, no pudo controlar ni Moreno, ni alcanzó a derrotar como ofreció Guillermo Lazo. Lorena. Este domingo en vivo a las 22 horas analizaremos el nuevo mapa político del Ecuador, configurado con un poder creciente del correísmo, sin necesidad de haber ganado las elecciones. Hasta entonces, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de